Y ahora sí, creo que sí. Ya, chicos, entonces ahora sí vamos a iniciar con la asesoría del día de hoy. Pero antes de empezar netamente con lo que es el tema que viene a ser anatomía respiratoria y lo que viene... Y lo que viene a ser los patrones, que ya vamos a empezar a ver cuáles son los patrones enfocados a lo que viene a ser el sistema respiratorio. Vamos a hacer lo que es un pequeño repaso de la clase pasada para ver si es que se les han quedado algunas dudas y poder resolverlo de una vez. Entonces, la clase pasada hablamos que cuando tomamos una radiografía de tórax hay dos posiciones en las cuales se puede tomar. Bueno, en realidad hay tres, pero dos son las principales. ¿Alguien se acuerda cuáles son las posiciones? Anteroposterior y posterior. Muy bien, anteroposterior y posteranterior. En este caso de esta placa por acá, ¿en qué posición está tomada? ¿Alguien? Ya. En esta placa, cuando hablamos de posiciones, muy bien lo dijo su compañero, puede ser dos. O una posteranterior, que es la más frecuente, porque se toma en pacientes de pie, y la otra posición puede ser en anteroposterior. Entonces, hablamos de varias características anatómicas en las cuales ustedes puedan diferenciar unos con otros. La primera es el tamaño del corazón. En una póstero anterior, el tamaño del corazón se va a ver más central, más, digamos, de una forma más uniforme, más pequeña, pero central. En este caso, si ustedes se dan cuenta y trazan líneas medias entre lo que es la línea media clavicular, ustedes van a poder ver que el corazón se encuentra justamente centrado. A diferencia de una anterior, de una anteroposterior, perdón, que es un poquito más grande, justamente por el reflejo que da de la sombra cardíaca. Y bueno, otra cosa, y yo creo que es una de las más importantes para que ustedes puedan diferenciar de una póstero de una antero, es justamente esta que ven acá abajo. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que puede hacer eso? La burbuja gástrica. Perfecto. Esto que ven acá, que lo van a ver radio opaco, o sea, negro, es lo que se conoce como la burbuja gástrica. Esta burbuja gástrica se va a ver así, bien definida en un paciente que está en una póstero anterior. Entonces, cuando ustedes vean este signo de la burbuja gástrica bien definida, es muy probable, muy probable, que esa radiografía esté tomada en una póstero anterior. Esto de acá les puede dar, digamos, un indicio rápido de que estamos frente a una póstero anterior. Siguiente. ¿Cómo se llama este signo ecográfico? Hablamos de dos signos ecográficos la semana pasada. En este caso, ¿alguien se acuerda cuál es? El que señala la flechita. Nadie ya. Recordemos, hablamos de dos signos ecográficos. Uno que era la sombra posterior y otro que era el refuerzo posterior. Uno me indicaba una cosa y el otro me indicaba el otro. Hablamos también de una mnemotecnia que les dije. Cuando hablamos de sombra posterior, les dije S de masa. Entonces, la sombra posterior va a aparecer cuando veamos una masa. En cambio, el refuerzo posterior nos va a indicar que estamos frente al líquido. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, que tenemos una vesícula, que es lo más común que van a poder ver de este signo ecográfico, vemos que acá tenemos un cálculo, una piedrita. Eso nos indica masa. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver acá? La sombra posterior, que se va a ver de color negro, medio gris oscuro, ¿no? Puede ser negro, medio gris oscuro.
Entonces, este signo es el signo ecográfico que vamos a ver en esta ecografía. Entonces, si hablamos de sombra posterior, en este caso, por ejemplo, que van a ver todo esto, ¿qué signo ecográfico sería? Ya, les pongo más fácil. Si esto es líquido, Un ¿qué signo refuerzo ecográfico posterior. sería? Perfecto, muy bien. Refuerzo posterior. ¿Ok? Acuérdense, líquido siempre nos va a indicar un refuerzo posterior. ¿Y cómo lo van a ver? Lo opuesto, lo van a ver mucho más blanco. Miren, lo van a ver más blanco, un gris más claro. ¿Ok? Estos son los dos signos ecográficos que tienen que reconocer, tanto la sombra posterior como el refuerzo posterior. Y por otro lado, tenemos también la semana pasada, les dejé un cuadro resumen que creo que también lo han visto en su teoría, que es justamente para que ustedes puedan identificar los diferentes elementos que van a poder ver en lo que se conoce como una resonancia. Acuérdense, en las resonancias ustedes van a poder verlo en T1 o en T2. Entonces, en T1, el líquido cefalorraquídeo, ¿cómo se veía? ¿Alguien se acuerda? Negro. Muy bien. El líquido cefalorraquídeo se va a ver de color negro. Ay, no lo sé. Negro. Y en T1, la sustancia blanca, ¿cómo se veía? ¿Alguien se acuerda? En T2 era blanco, ¿no? Ajá, muy bien, muy bien. En T1, acuérdense, el nombre en T1 va a indicar el color. La sustancia blanca se va a ver de color blanco. Por otro lado, el líquido cefalorraquídeo se va a ver de color negro. Acuérdense también, les dije que estos dos elementos se cruzaban. Si en T1 la sustancia blanca era blanco, en T2 la sustancia blanca pasa a verse negra. Por lo contrario, si el líquido cefalorraquídeo en T1 se veía negro, en T2 el líquido cefalorraquídeo se va a ver blanco. Hablamos también, por ejemplo, que la sustancia gris en ambos, en T1 y en T2, en ambos se va a ver gris. ¿Ok? La sustancia gris no cambia, tanto arriba como abajo. Ya está, ya está, ya está. Mejor lo pongo acá en el cuadrito. Ya. En T1, sustancia blanca, blanca. En T2, sustancia blanca se va a ver negra. En T2, tanto en T2 como en T1, la sustancia gris se va a ver gris. En T2, el líquido cefalorraquídeo se va a ver blanco, por lo contrario, en T1, el líquido cefalorraquídeo se va a ver de color negro. En T2, el agua, porque imagínense, el líquido cefalorraquídeo es agua, por lo tanto, la densidad agua también se va a ver en el mismo color que el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, en T2, el agua también se va a ver de color blanco. Y por último, el aire se va a ver en T1 de color negro y de igual forma en T2 también se va a ver de color negro. Entonces, este cuadrito que les pongo acá y también se los pusieron en su teoría, sí es importante que se lo recuerden porque les pueden preguntar tanto en los signos ecográficos como la posición de la placa tomada, como este cuadrito, son puntos muy importantes que siempre les toman. Entonces, que los recuerden y los repasen bastante es crucial para su parcial. ¿Ok? Bien, entonces una vez que ya hemos hecho este pequeño repaso de la clase pasada, vamos a empezar con lo que viene a ser ya la asesoría número 2. Hoy día vamos a ver principalmente dos cosas. Uno, el sistema respiratorio. Vamos a hacer un repaso brutal de lo que viene a ser la anatomía principalmente. Y en segundo punto les voy a presentar y les voy a estar contando cuáles son los patrones enfocados al sistema respiratorio que vamos a ver durante las próximas 2 semanas, 2-3 semanas si no me equivoco. Y hoy solamente vamos a ver uno, que es el patrón intersticial. Entonces, empezamos. Pero antes de empezar, y justamente la clase pasada me lo preguntaron, y es cómo leer, o sea, cómo decir correctamente una radiografía. Entonces, acá les traigo un mini resumen de cómo es que ustedes tienen que empezar a leer una radiografía y cómo saber si es que una radiografía está, digamos, tomada correctamente. ¿Ok? Entonces, para empezar a leer una radiografía van a haber 3 pasos importantes. El primer paso se va a dividir en las 5 W, ¿ok? Las 5 W.
las cuales se van a dividir también en lo que viene a ser el who, el what, el where, el when y el why. Entonces, who, ¿quién? Tenemos que siempre que tengamos una radiografía, si es que van ahora a los hospitales a hacer algunas prácticas, siempre que vean una radiografía, identifiquen el paciente, porque ya ha pasado bastante que no han rotulado la radiografía o el examen que se le ha hecho y se han confundido el paciente y es todo un dilema. Entonces, siempre, siempre, siempre vean la afiliación del paciente. ¿Qué edad tiene? ¿Qué sexo tiene? El nombre del paciente y en algunos casos también la edad, es importante. En segundo punto, el what. ¿Qué parte del cuerpo es? Siempre que les pregunten, descríbeme esta radiografía, tienen que decir, es una radiografía de tórax, es una radiografía de abdomen, es una radiografía de cráneo, es una radiografía de fémur, de húmero, de lo que ustedes vean. Siempre, siempre describan qué parte del cuerpo están viendo. En tercer punto, el where. ¿En qué lugar ha sido tomada la radiografía? Si es que ha sido en UCI, si es que ha sido en consulta. Generalmente, como les comenté, las radiografías anteroposteriores son tomadas en emergencia, ¿no? O en pacientes hospitalizados, los cuales estén en su cama y van y se les toma la radiografía. Por lo contrario, un paciente en consulta, un paciente de rutina, es lo más probable que se tome una radiografía en póster anterior. Entonces, también es importante que lo sepan reconocer. En cuarto punto tenemos el when. A veces no lo toman muy en cuenta, pero es importante que ustedes sepan cuándo y a qué hora ha sido tomada la radiografía. ¿Por qué? Porque siempre, y sobre todo en pacientes que tengan patologías crónicas, patologías de larga data, es importante que ustedes lleven un control. El paciente se hizo una tomografía en tal mes. Tiene que regresar en su control a los 2 meses. Y para esto nos permite comparar una con otra. ¿Y cómo vamos a saber que estamos exactamente con el paciente correcto entre las fechas? Justamente también rotulando la fecha en la cual se tomó la radiografía. Entonces, tanto la hora como la fecha es importante que siempre lo pongan. Ahora que todo es más digital, es un poco más sencillo, pero en algunos hospitales no se van a dar el lujo de que lo tengan todo virtualmente, entonces siempre es importante apuntarlo. Y por último, el why, el motivo de consulta. Lo importante de este curso es que ustedes aprendan en qué momento pedir una radiografía, en qué momento pedir una toma, una resonancia. No es que a todo paciente se le va a pedir todo. Ustedes tienen que saber qué patologías requieren de un estudio de imágenes para completar su diagnóstico. Entonces, siempre poner el motivo de estudio, ¿no? ¿Por qué se le hace el examen? ¿Por qué no se le hace el examen? Y explicarle al paciente. Entonces, el primer paso para leer una radiografía es estas 5 W, ¿ok? En segundo punto, en segundo paso va a constar de 3 cosas. La primera, que viene a ser, la inspiración. Como hablamos la clase pasada, toda radiografía tiene que estar tomada en inspiración para que los pulmones se llenen de aire y ese aire se pueda ver radiopaco, o sea, completamente negro un lado y completamente negro al otro lado. Y de esta forma poder ver si es que hay masas, hay nódulos, hay cuerpos extraños, hay patrones. Por ejemplo, el patrón intersticial se ve muy clásico digamos, en algunos pacientes, ¿no? Y la única forma de que nosotros podamos verlo de manera correcta es que haya una buena radiografía, la cual tiene que estar en inspiración. ¿Y cómo sé si es que mi paciente ha inspirado correctamente? No ha inspirado de más o no ha inspirado poquito. Justamente porque el momento de tener una máxima inspiración, ustedes van a ver estas 2 características. O van a poder contar 5 a 6 arcos anteriores o van a poder contar entre 9 a 10 arcos posteriores. Si ustedes logran contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo acá tienen 7 arcos, hasta acá miren 8, hasta acá 9, más o menos ya se dan cuenta que los arcos costales posteriores están en el rango correcto, o sea, de 9 a 10. Por lo tanto, esta radiografía está tomada de manera correcta. La otra forma de verlo es contando los arcos costales anteriores entre 5 a 6 y de esta forma poder decir que es una inspiración correcta. El segundo punto, el tema de la rotación. ¿Qué quiere decir rotación? Cuando nosotros tomamos una radiografía, les comenté también en la clase pasada que hay una posición correcta, con las manos en la cadera. De esta forma, hacemos que tanto las clavículas como las escápulas se pongan de una forma uniforme y que nosotros podamos comparar un lado del otro. Entonces,
¿Cuándo decimos que una radiografía está correctamente tomada? O sea, que es equidistante. En este caso vemos lo que son las clavículas. Tanto la clavícula izquierda como la clavícula derecha del centro, o sea, de la tráquea, o mejor dicho también de las apófisis espinosas de la columna, si es que estas se encuentran equidistantes, es porque está tomada de manera correcta. ¿Ok? Miren estas. Voy a borrar. La parte o el lado más interno, más medial de lo que viene a ser las clavículas, lo vamos a comparar un lado del otro justamente con una línea media en la parte de la tráquea o en la parte de las apófisis espinosas. Entonces, si están, digamos, equidistantes, es que está tomada una radiografía de manera correcta. Hay otras ocasiones en la cual tal vez por la rapidez o por una mala posición del paciente, es que esta radiografía sale con una clavícula más arriba, unas más separadas, una más cerca, y en esta forma no se va a poder comparar correctamente un lado del otro. ¿Ok? Entonces es importante que tenga una rotación equidistante. Y por último, la exposición. Este punto se veía más cuando tomamos una radiografía a la antigua, o sea que el mismo médico o el mismo tecnólogo tenía que manejar lo que son las frecuencias, ¿no? La cantidad de exposición que tenía el paciente a los rayos X. En ese punto habían dos opciones. O que salga más oscura, por el caso de que sea sobreexpuesta. Miren, cuando se pone demasiado rayos X, hay una sobreexposición. Por lo tanto, ustedes no van a poder diferenciar lo que son los arcos costales, claramente no se va a poder ver lo que es el parénquima pulmonar, y va a ser muy difícil lo que es la toma de decisiones ante una patología. Por lo contrario, también hay una forma que salga subexpuesto, o sea, que no se le haya dado la correcta radiación. Por lo tanto, también va a salir media opaca, ¿ok? Y de igual forma no se va a poder ver con mucha claridad lo que viene a ser los campos pulmonares. Por lo tanto, esta exposición, ya sea de más o muy poquita, también no nos da una correcta imagen radiográfica. Como les digo, este punto se veía más cuando era a la antigua, ¿no? Cuando se tomaba una forma manual el tema de la radiografía. Pero hoy por hoy, que ya es un poquito más tecnológico, ya es manejado con máquinas, pues este punto ya no es tan relevante como lo era anteriormente, pero es importante que también lo conozcan. Entonces, en el segundo paso tenemos lo que es la inspiración, ver que esté correctamente inspirado. Segundo, que esté rotado, que tenga una rotación equidistante. Y por último, una exposición neutra, ¿no? Una exposición normal, ni sobreexpuesta ni subexpuesta. Y por último tenemos el tercer paso, que es el sistema de lectura. Ustedes me dijeron, ¿cómo es que leo una radiografía? Pues es el ABCDE. Esa mnemotécnica yo la vi en internet cuando lo estudié hace 2 años, cuando estaba en cuarto año, y hasta ahorita me sirve mucho para poder describir el tema radiográfico. Entonces, acá les traigo también para que ustedes lo puedan apuntar, recordar y que en su práctica también se les haga un poco más sencillo. Entonces, ahora que ustedes están viendo, digamos, de lo más poquito allá a lo más complejo cuando acaben ya la asignatura, tienen que describir absolutamente todo, no solamente centrarse en lo malo, sino describir todo. Entonces, vamos a empezar describiendo con lo que viene a ser la letra A, que son vías aéreas. ¿Y qué hablamos con esto? De la tráquea. Ustedes tienen que describir que ven correctamente lo que es la tráquea, si es que es una tráquea central, si es que es una tráquea tal vez desviada hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, ya veremos cuando, por ejemplo, veamos el campo de derrame pleural o neumotórax, que va a haber una característica en particular de la tráquea, que se va a desplazar. Entonces, ese desplazamiento ustedes lo pueden dar como una característica radiográfica. Pero en una radiografía normal, ustedes la van a ver una tráquea centrada y justamente que va a llegar a su parte de división a la altura de la carina, que lo normal es que mida 100 grados, ¿no? Ustedes ya saben por anatomía que el lado izquierdo es mucho más gordo, bueno, perdón, el lado derecho que es mucho más gordo y más corto, y el lado izquierdo que es mucho más largo y más delgadito. Por lo tanto, y es una pregunta clásica, llega un paciente pediátrico, el cual se ha tragado lo que es una moneda, lo que es un juguete, una pila. ¿En qué lado en qué lado del pulmón es más probable que haya o encontremos en la radiografía el cuerpo extraño?
Si ustedes se dan cuenta y ven su manito y lo ponen acá, lo más probable es que se vaya al lado derecho. ¿Por qué? Porque el lado derecho es más gordo y más chiquito. Por lo tanto, le va a permitir al cuerpo extraño posicionarse de una mejor forma. A diferencia del lado izquierdo, que es más delgado, más largo, que va a ser un poco más complicado que entre por ese lado, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan diferenciar un lado del otro, el lado derecho y el lado izquierdo, y siempre mencionar, ¿no?, el área que ven en la tráquea. El segundo punto que van a ver son los pulmones y la pleura. Y acá porque es muy, muy sencillo, la verdad, identificar alguna patología, porque en el caso de los pulmones, siempre, siempre, siempre tienen que comparar un lado del otro. La ventaja de este punto es que tienen dos pulmones, ¿no? Un lado derecho y un lado izquierdo. Entonces ustedes van a poder comparar tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Una vez que los comparan, tienen que ver completamente el pulmón. No solamente se centren en la parte, digamos, del medio. Tienen que ver desde los ápices, desde la parte más superior, hasta la parte más inferior, que viene a ser los senos costodiafragmáticos. ¿Por qué es importante que recuerden esto? Porque en patologías como derrame pleural, estos senos costodiafragmáticos se van a eliminar, justamente por el agua, ¿no?, que se va a encontrar en la zona. Entonces, si es que ustedes no identifican esto, ustedes lo pueden describir ante sus doctores, ¿no? Por ejemplo, el borramiento en los senos costodiafragmáticos. ¿Y cómo lo sacaron? Justamente viendo este sistema de lectura, ¿no? En el segundo punto, donde ven los pulmones y la pleura. El tercer punto que tienen que ver es la letra C, que viene a ser silueta cardíaca. ¿Y qué es lo que van a ver en la silueta cardíaca? Voy a borrar esto. ¿Qué es lo que van a ver en la silueta cardíaca? Ustedes en la silueta cardíaca van a ver puntos anatómicos. Ya en la segunda parte de este curso, antes de su parcial, vamos a ver lo que es a mayor profundidad en el área de cardiología. Entonces, pero solamente para que se den una idea de más o menos qué estructuras se ven a la radiografía, van a empezar. Por el lado derecho van a ver lo que es la vena cava superior, y más abajo lo que sobresale un poquito más es la aurícula derecha. Por el lado izquierdo tenemos lo que viene a ser el callado de la aorta, que es la parte más superior. Luego viene a ser la arteria pulmonar, que es el otro cachito. Y por último tenemos el ventrículo izquierdo, que es casi lo que más se puede ver a nivel cardíaco. Ahora, esto es a nivel vascular, ¿no? Lo que estamos describiendo son arterias, venas y, bueno, los ventrículos, aurículas, que se ven muy común. Ahora, hay dos puntos, digamos, extremos del corazón para que ustedes lo recuerden también. Este punto de acá, el punto más lejano, más lateral del corazón, se le va a llamar ápex cardíaco. Por lo contrario, el punto más superior, el que se va a encontrar acá, se va a denominar botón aórtico, ¿ok? El que se encuentra acá, botón aórtico, y el de acá, ápex cardíaco. ¿Por qué es importante el ápex cardíaco? Porque justamente es el que nos va a indicar patologías como pericarditis, como derrame pericárdico, como cardiomegalias. Entonces, medir tal vez esa longitud o ver también en qué punto está más centrado el corazón en ese aspecto nos ayuda mucho lo que es el ápex cardíaco. Además, hay otra importancia también de este reparo anatómico, que viene a ser lo que se conoce como índice cardiotorácico. En el segmento de cardio lo vamos a ver mucho más a profundidad, pero para que ya se den una idea, el índice cardiotorácico es para nosotros poder medir si es que el corazón se encuentra agrandado con respecto a la cavidad torácica. ¿Qué quiere decir? Nos va a ayudar a poder diferenciar si es que tenemos un paciente con cardiomegalia o no. ¿Y cómo sacamos este índice cardiotorácico? Lo sacamos dividiendo la distancia, primero, entre lo que viene a ser la parte longitudinal del tórax, la parte más extrema. Si se dan cuenta, toman la parte superior de los hemidiafragmas y hacen una división, ¿no? Lo parten a la mitad y toman esa longitud. Y eso lo van a dividir entre la longitud del corazón, entre las partes o los extremos más laterales. ¿Ok? Y eso es lo que van a medir para poder ver el índice cardiotorácico. Ahora, este índice cardiotorácico no tiene que ser mayor a 0.5. Por lo tanto, un índice cardiotorácico menor
menor a 0.5 o menor al 50%, nos indica que algo está bien. ¿Qué pasa cuando esto supera el 0.5 o el 50%? En este caso, cuando es mayor, ahí estamos frente a un paciente con cardiomegalia. ¿Ok? Para eso nos importa lo que es el índice cardiotorácico, pero ya lo vamos a ver más adelante. Ya, con esto acabamos lo que viene a ser el punto C, que es silueta cardíaca, y pasamos al punto D, que viene a ser alteraciones óseas. Muy aparte de los pulmones y el corazón, que es lo que principalmente se ve en una radiografía, también vemos lo que son estructuras óseas. Estructuras como por ejemplo las clavículas, arcos costales y los cuerpos vertebrales. Más que identificar una patología o no, es ver que estén presentes en la radiografía y que no tengan alguna alteración ósea, ¿ok? Más que nada para que ustedes lo describan y se acostumbren a identificarlos. Y ya por último tenemos otros hallazgos. Otros hallazgos como por ejemplo, en el caso de las mujeres, se puede ver lo que es la silueta de las mamas, se puede ver en caso de mujeres, o por ejemplo en mujeres que se ponen implantes también, se puede ver la silueta ahí, o por ejemplo en pacientes con cardiopatías, en el caso de marcapasos, también se pueden ver en una radiografía, lo vimos en la clase pasada. Entonces, esas cosas no tienen que pasar desapercibidas, tienen que siempre mencionarlos en lo que viene a ser el informe radiográfico o en la historia clínica. ¿Ok? Entonces, estos son los 5 puntos en los cuales ustedes tienen que aprender a leer una radiografía de una manera completa, ¿ok? Desde vías aéreas, pulmones, corazón, alteraciones óseas y otros hallazgos. Es lo más importante que se aprendan ahora, cuando el enfoque del diagnóstico es general. Ahora sí, pasamos a lo que viene a ser radiografía de tórax. Cuando hablamos de radiografía de tórax enfocado al área pulmonar, al área de respiratorio, tenemos que recordar lo que son los lóbulos pulmonares. Entonces, en esta diapo tenemos lo que es una radiografía postero-anterior y una radiografía lateral, en el cual vamos a poder describir lo que vemos, ¿no? Lo que es el área de la tráquea, los campos pulmonares, tanto el derecho como el izquierdo. Por ejemplo, en este caso vemos lo que son las mamas, la burbuja gástrica, la silueta cardíaca, lo que le comenté, ¿no? El ápex cardíaco, el botón aórtico. ¿Qué más vemos? Los arcos costales posteriores. No vemos, bueno, acá los arcos costales anteriores bien sutiles. ¿Qué más? Vemos lo que es la escápula, vemos lo que son las clavículas que se encuentran equidistantes, y así vamos a ir describiendo todo lo que vemos. De igual forma en la radiografía lateral, ¿qué vemos? Lo que son los hemidiafragmas, los cuerpos vertebrales, la silueta cardíaca, y bueno, eso principalmente, ¿no? Entonces, más que nada, esto es para que se vayan orientando y se sigan practicando lo que vienen a ser las partes anatómicas dentro de una radiografía. Entonces, muy aparte de lo que ustedes puedan ver en esa, digamos, completamente en una radiografía, también tenemos que reconocer y recordar un poco la parte anatómica de lo que vienen a ser los lóbulos, los segmentos pulmonares. Entonces, esto es más que nada para cuando ustedes tengan que describir alguna afección, sepan cómo hacerlo, digamos, desde el punto anatómico. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una masa o un nódulo en la parte superior. Ustedes no le van a decir al doctor, vemos un nódulo arriba. No, tienen que exactamente describir en qué parte, en qué segmento pulmonar ven el nódulo o la masa. Entonces, vamos a hacer un recordatorio súper rápido. Cuando vemos una radiografía de forma lateral, vamos a poder ver lo que es el segmento apical en toda la zona de acá. Vemos lo que es el segmento posterior y el segmento anterior. Más abajo tenemos lo que es el segmento apical de la zona inferior. Tenemos lo que es, bueno, el interno no se ve. Vamos a ver lo que es la parte anterior, el externo y el posterior. Acuérdense que esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás. Y en la parte del medio solamente vamos a ver la parte externa, el segmento externo. En cambio, en una radiografía o en una posición antero-posterior o postero-anterior,
Vamos a ver de igual forma lo que es la parte apical, lo que es la parte posterior, la parte anterior. Acá sí vamos a ver lo que es el segmento externo y el interno. Y vemos por último lo que es el segmento externo inferior y la parte anterior. Entonces, eso es más que nada para que se den una idea, una ubicación anatómica de cómo es que tienen que describir correctamente la situación de los pulmones. ¿Ven? De los segmentos pulmonares. Eso es con respecto a la radiografía, o sea, los rayos X. ¿Qué pasa cuando ya hablamos de una tomografía? En la tomografía van a haber dos ventanas, ¿ok? Vamos a tener lo que es una ventana mediastinal y una ventana pulmonar. Kelly, ¿cómo lo diferencio? Es súper, súper sencillo. Una ventana mediastinal va a ser tomada cuando nosotros queremos ver cualquier otra cosa que no sean los pulmones, ya sean vasos, ya sean tanto arterias como venas, lo que es el corazón como tal, por ejemplo, estructuras óseas, etcétera, ¿no? Pero todo lo que no tiene que ver con pulmón es una ventana mediastinal. Por lo tanto, si no queremos ver nada del pulmón, va a desaparecerlos. ¿Y cómo los desaparece, entre comillas? Poniéndolos de color negro. Miren cómo se ven los pulmones. No hay ni un solo detalle de lo que es el campo pulmonar. Por lo contrario, se ve todo lo que es el sistema de arterias, de venas a nivel del corazón, se ve clarísimo lo que son algunas estructuras óseas, por ejemplo, acá también, entre otras, ¿no? En cambio, una ventana pulmonar, su nombre lo dice, pulmón. Nos vamos a centrar principalmente y únicamente en lo que viene a ser los pulmones. Por lo tanto, el parénquima pulmonar no se va a ver de color negro, sino que ya va a empezar a mostrar algunas fisuras, algunas zonas fibróticas, nódulos, como por ejemplo en este caso, que ven un nódulo posiblemente calcificado, que se puede identificar en una ventana pulmonar. ¿Ok? Estas son las dos ventanas que se ven en una tomografía. Ahora, esta es una ventana mediastinal. Justamente recuerden porque los pulmones se ven de color negro. ¿Y qué es lo que nos va a importar ver aquí? Para que ustedes ya tengan una idea de lo que van a ir viendo poco a poco, porque es poco a poco, en una tomografía lo primero que tienen que identificar es justamente ese circulito negro que ven acá, que es la tráquea, esto de acá. Una vez que identifican ese circulito, que es la tráquea, lo que está inmediatamente posterior es lo que se conoce como el esófago. ¿Okay? Con que ustedes recuerden estos dos reparos anatómicos, yo soy más que contenta. Porque luego el resto, la parte de arterias, de cardio, de venas, lo vamos a ver en el segmento de cardio. Ahorita en respiratorio nos importa que reconozcan tanto la tráquea como el esófago. ¿Ok? Y por otro lado tenemos lo que es la ventana pulmonar. ¿Ven? Por ejemplo, en este caso es una tomografía que ha sido tomada en una posición coronal. ¿Se acuerdan que les comenté que había coronal, sagital, axial? En este caso es un corte coronal, y lo cual nos va a permitir ver más a fondo lo que es el parénquima pulmonar. Si se dan cuenta, podemos ver a nivel digamos, completamente todo lo que viene a ser el campo pulmonar, tanto derecho como izquierdo. Vemos la parte superior de acá, que es la tráquea. ¿Y qué más van a ver? ¿No? Luego cuando se divide en el lado derecho, en el lado izquierdo, y van sacando sus ramitas, ¿no? Sus ramificaciones. Pero si se dan cuenta, ya el parénquima pulmonar no se ve completamente negro. Ya tiene como que sus detalles, ¿no? Sus calcificaciones, algunas partes de fibrosis, sus fisuras. Entonces, cuando ustedes ya logran ver detalles, es una ventana pulmonar. Ahora, les traje como un ejemplo porque generalmente no se han visto tal vez en las películas o en unas series, que cuando ustedes ven tomografías lo pueden ver móvil, ¿no? Se ve como que algo así, ¿no? Como que se va moviendo poco a poco y ustedes van a ir viendo lo que es muchas fotos de un solo paciente. Creo que se demora en pasar para que ustedes lo puedan ver. Sí, se demora en pasar. Ya, miren, es como que lo ven así, luego lo ven así, luego lo ven así,
pasa? Ya bueno, el punto está, ahí está, que una tomografía, como les dije, a diferencia de una radiografía, ustedes van a poder ver el paciente o la zona abdominal, la zona torácica, en muchos cortes. Y por lo tanto, es como si tomaran una foto acá, 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 acá. Por lo tanto, las estructuras anatómicas que vamos a ver van a ser diferentes. Y es como va a ser como un rompecabezas, ¿no? Que se va a ir uniendo poco a poco a medida que va bajando. Entonces, ¿cuáles son las estructuras anatómicas que a mí me interesa que ustedes reconozcan para el área pulmonar? Tenemos en primera, acá no está. Tenemos en primera lo que les comenté. El huequito negrito que van a ver es la tráquea. Y lo que está inmediatamente después, o sea, posterior, es el esófago. ¿Ok? Eso es lo que me importa. ¿Cómo saben que la parte de atrás que estoy señalando es la parte de atrás? Por esto. Por los cuerpos vertebrales. Aquí está la columna. Entonces ustedes ven tráquea adelante, esófago atrás, cuerpo vertebral al último. ¿Ok? Otra cosa importante, bueno, para que ustedes vayan conociendo, ¿no? Esto que ven acá es la vena subclavia izquierda. ¿Ok? Eso es lo más importante, lo más relevante. Seguimos bajando en la tomografía. Esto que ven acá que les dije que era la tráquea. ¿Ok? Y esto de acá que ven es el cuerpo vertebral. ¿Qué otra cosa vemos acá? Esto es muy clásico, es el arco aórtico. Acuérdense, ese es el arco aórtico, que en una vista más abajo se va a poder ver lo que es tanto la aorta ascendente como la aorta descendente, ¿no? Es como si esto fuera la aorta ascendente, va por acá, por acá, por acá, crea su arco aórtico y va a la aorta descendente. Entonces acá se van a ver estos dos. Y bueno, lo que siempre les digo, ¿no? La tráquea y atrás el esófago chiquitito. Seguimos. Esto de acá sigue siendo lo que conocemos como la aorta ascendente. Después, ¿qué más vemos acá? Lo que viene a ser la arteria pulmonar izquierda, que la verdad no es muy importante que ahorita lo recuerden, sobre todo la primera de acá. ¿Qué más? Aquí ya, por ejemplo, va desapareciendo lo que viene a ser la tráquea y el esófago porque ya son estructuras más inferiores, ¿no? Como que más centrales. Entonces, acá ya es como que están desapareciendo, ya no se pueden notar mucho. Y bueno, por último ya tenemos lo que es a reducir lo que viene a ser la aurícula izquierda, que es esto de acá, ¿no? Que ya se empieza a notar porque es un poquito más abajo. Y ya por último ya empezamos a ver lo que es la silueta cardíaca como tal. Vemos lo que es la aurícula derecha en este lado, ¿ok? La aurícula derecha, lo que es el ventrículo derecho y por último lo que es el ventrículo izquierdo, que como les dije era el más grande. Entonces, para lo que nos importa en una tomografía es que sepa reconocer lo que es la tráquea, lo que es el esófago y lo que es el inicio del arco aórtico, ¿no? Que va a empezar en lo que es la aorta ascendente, luego la aorta descendente y conforme va bajando un poquito más se va a empezar a notar lo que es la silueta cardíaca. Entonces, eso que les acabo de mostrar es una imagen tomográfica que es un estudio muy frecuente, pero al igual es mucho más complejo que una radiografía. Por lo tanto, nos da una información o información mucho más valiosa que una radiografía, porque va a haber mucho más planos del paciente. Ahora sí, pasamos a lo que es el estudio sistemático de los pulmones. Como les dije, en sistema respiratorio es importante que ustedes aprendan a comparar un lado del otro. Y cuando hablo de comparar es todo, desde los vértices, las regiones pariliares, las bases, las regiones subclaviculares, los ilios, todo. Todo lo que ustedes ven tiene que comparar un lado del otro. Ahora, hay un término que vamos a verlo a partir de hoy en adelante que se conoce como patrón radiológico. ¿Y qué es el patrón radiológico? El patrón radiológico va a ser considerado como el conjunto de signos radiográficos asociados a una patología. No quiero que piensen y no se acostumbren a que ustedes dicen, veo esto en la radiografía, es tal patología. No. El patrón radiológico es justamente el conjunto de muchos signos que nos van a llevar a alguna patología porque están asociados. A lo que voy es que una sola enfermedad puede tener múltiples patrones, muchos patrones, y lo vamos a ver.
Entonces, no se acostumbren a memorizarse solamente a tal con tal, tal con tal. No. Siempre entiendan el porqué y de ahí van a poder sacar las patologías. Ahora, lo que siempre les he dicho es que un estudio de imagen no te va a dar un diagnóstico definitivo para lo que vienen a ser las enfermedades. Por lo tanto, es importante que siempre venga de la mano de lo que es el cuadro clínico. Entonces, el cuadro clínico más el patrón radiográfico, el patrón radiológico, es lo que nos da el diagnóstico presuntivo o la presunción diagnóstica, ¿no? Entonces, sumando tanto los síntomas y signos del paciente como la imagen en sí, es lo que nos va a dar una presunción diagnóstica. Por eso, en su examen parcial o en sus pasitos también les pueden preguntar, les van a poner casos clínicos. Eso me olvidé comentarles la primera clase. En el parcial generalmente van a venir 3 tipos de preguntas. Preguntas directas, enfocadas en el examen como que, ¿qué cosa es esto? Tal cosa. Preguntas directas, ¿no? En segundo, les pueden pedir de una imagen, les pueden poner una imagen y que describan o que pongan la respuesta correcta. Y en tercer punto, les pueden poner casos clínicos, en el cual les van a describir a un paciente con tal sintomatología, les van a poner ya sea una imagen radiográfica o les pongan una característica clave de lo que viene a ser el diagnóstico y tienen que dar la respuesta correcta. Entonces, por eso es muy importante también que patología que vengan en radiografía lean un poquito lo que viene a ser la clínica para que también lo puedan correlacionar. ¿Ok? Entonces, volviendo al punto, recordemos que el patrón radiológico es el conjunto de los 6 patrones radiológicos pulmonares. Van a ser 6. Se cambió, ¿no? Ya. Estos van a ser los 6 patrones que vamos a ver de acá a 2 semanas. O sea, lo que compromete al sistema respiratorio se basa en estos 6. ¿Ok? Tanto el patrón intersticial, el patrón alveolar, el patrón atelectásico, el patrón nodular y de masa, el patrón pleural y el patrón destructivo. Estos van a ser los 6 patrones que van a ustedes tener que aprender para poder llegar a su parcial bien, así, bien rápido. Entonces, el día de hoy solamente vamos a ver un patrón, que es el patrón intersticial. ¿Ok? Chicos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta de todo lo que hemos hablado hasta ahora o todo está bien? ¿Tienen alguna duda? Ninguna. Todo perfecto. ¿Sí? Ya. Ahora sí, entonces pasamos a lo que viene a ser el patrón intersticial. Entonces, ¿qué viene a ser el patrón? Para esto, para que lo puedan entender de una forma más sencilla. Cada patrón, como su nombre lo dice, patrón intersticial, patrón alveolar, patrón atelectásico, justamente el nombre del patrón nos va a indicar qué parte pulmonar está afectada. Por ejemplo, en el patrón alveolar estará afectado el alveolo. En el patrón atelectásico estará afectado ya sea la parte pleural, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? En el patrón pleural va a estar afectado netamente lo que es la pleura. En el patrón destructivo va a ser un patrón catastrófico. En el caso de hoy, en el patrón intersticial, lo que va a estar afectado es el intersticio pulmonar. Entonces, tenemos que recordar que la unidad anatómica de la estructura funcional del pulmón es lo que se conoce como lobulillo pulmonar secundario. Este va a ser la unidad anatómica de la estructura funcional del pulmón, que es justamente esto que ven acá. ¿Ok? El lobulillo pulmonar secundario, que va a constituir o va a estar formado por lo que viene a ser su parte periférica, su parte central y su parte septal. Entonces, este lobulillo normalmente en un paciente sin ningún tipo de patología o enfermedad no se va a ver ante una radiografía. Ustedes toman una radiografía y no van a poder ver el lobulillo pulmonar secundario. ¿Qué pasa cuando este paciente presenta lo que es edema, inflamación o fibrosis? En estos 3 casos, recién ahí este lobulillo se va a hacer visible. Va a decir, hola, estoy acá, estoy afectando el pulmón, justamente cuando hay edema, cuando hay inflamación y cuando hay fibrosis. ¿Por qué?
Porque cuando hay estos 3 puntos, ustedes van a ver el pulmón como una red. Esto se ve, digamos, macroscópicamente, pero ante una radiografía lo van a ver como una red. Imagínense una red, igualito se ve a nivel radiográfico. Entonces, este patrón intersticial va a tener subtipos de presentaciones. Va a tener lo que es el tipo lineal, el tipo reticular grueso o en panal de abejas y los micronodulares o miliares. ¿Ok? Estos 4 son los 4 subtipos de patrón intersticial. Ahora, para poder ver lo que es un patrón intersticial, existen 2 estudios por imágenes, digamos, principales. Uno es la radiografía. La verdad, en casi todas las presentaciones de patrón intersticial, la radiografía es muy bueno, es un muy buen estudio. Y en casos de pacientes ya complicados o de larga data o en pacientes que ya llevan mucho tiempo con esta enfermedad, se le puede pedir una tomografía. Pero de inicio, una radiografía, unos rayos X está perfectamente para todo paciente. Ahora, el patrón intersticial va a tener 5 características, que esto sí, pónganle un asterisco porque les pueden preguntar. Las 5 características es, no van a confluir. ¿Qué quiere decir? Que no se van a mover de su sitio. Son, digamos, en estructuras fijas, por lo tanto, no confluyen. Segundo, no son sistematizados, son por patrones, son como que el lineal tiene una zona en específico donde se va a ver. El reticular tiene una zona en específico donde se va a ver. No van a presentar broncograma aéreo. La siguiente clase, no los quiero confundir ahorita, pero en la siguiente clase sí vamos a hablar de lo que viene a ser el broncograma aéreo. En el patrón intersticial no se ve broncograma aéreo. ¿Ok? El segundo, no hay una topografía fija porque van a haber muchas presentaciones y la mayoría son de evolución lenta. Entonces, estas son las 5 características que todo patrón intersticial, obviando si es lineal, reticular, en panal de abejas, micronodular, obviando eso, va a presentar. Entonces, vamos a pasar a hablar de cada uno de ellos y ahí sí quiero que me presten mucha atención porque también preguntan mucho de este tema. Empezamos con el primero. El patrón lineal, su nombre lo dice, van a ser líneas, ¿ok? ¿Y qué es lo que se va a ver? Lo que se va a ver es un engrosamiento de los septos interlobulares. Y este engrosamiento de los septos interlobulares se van a traducir en lo que se conoce como las líneas de Kerley, ¿ok? Las líneas de Kerley. ¿Por qué se producen estas líneas de Kerley? Justamente porque va a presentar un edema en los tabiques interlobulares, ¿ok? Entonces, las líneas de Kerley son las que se van a poder evidenciar en un patrón lineal. Estas líneas de Kerley van a ser de 3 tipos. Vamos a tener las líneas de Kerley tipo A, las líneas de Kerley tipo C, digo B, y luego las líneas de Kerley tipo C, ¿ok? Las líneas de Kerley tipo A o líneas A de Kerley van a tener características muy particulares. La primera, y es la ubicación, ¿ok? La ubicación de las líneas A de Kerley se van a encontrar en la parte superior central. Es la zona principal que ustedes van a poder ver lo que son las líneas A de Kerley. Por otro lado, su tamaño, bueno, son líneas que miden de 2 a 6 centímetros y son oblicuas y de localización, eso me importa, parailiar. Va a tener una localización parailiar. ¿Qué quiere decir? Ilios centrales, ¿ok? Va a tener una localización parailiar, o sea, superior en el centro. Por otro lado, las líneas B de Kerley van a ser líneas que van a medir entre 1 a 2 centímetros, son mucho más pequeñas, pero su localización va a ser inferior lateral. Lo van a encontrar siempre en la parte lateral baja de los pulmones. Miren acá. ¿Ok? Y estas, las líneas B de Kerley, son las líneas más frecuentes, que lo van a ver mucho más seguido que las líneas A, que las líneas C. Por último, tenemos las líneas C de Kerley, que se van a encontrar de igual forma en la base de los pulmones, pero se van a encontrar en la parte medial, o sea, en la parte central. ¿Sí? Ahí se van a encontrar las líneas C de Kerley. Entonces, acá, por ejemplo, estas de acá que se encuentran, miren, inferiores laterales, son lo que se conoce como las líneas B de Kerley.
Por lo tanto, miren estas de acá. Acá se ve mucho mejor. En la anterior no se veía tanto. Si ven en la parte inferior lateral, ven cómo hay unas líneas en esta zona de acá. Miren. Ahí está cargando para que lo puedan ver. Ya, en esta zona de ahí lo voy a agrandar para que lo puedan ver. Ya. Ven unas líneas, ahí se puede ver, ¿no? Justo unas líneas que están pegadas a la parte costal lateral. Ven unas líneas blancas, unas líneas radiopacas. Esas son las líneas B de Kerley, que son justamente las líneas más frecuentes. Entonces, en una radiografía completa, es un ejemplo, las líneas que se encuentran inferior, lateral, son las líneas B de Kerley, las que están acá. Las que están acá. Líneas B de Kerley. Si les dicen presentación superior parailiar, son las líneas A de Kerley, las que están por acá. Y por último le dicen son unas líneas inferior medial, son las líneas C de Kerley. A, B, C. ¿Ok? Nada más. Ahora, ¿cuáles son las causas, hablando de enfermedades, que te van a producir lo que viene a ser un patrón lineal intersticial? Van a ser de dos tipos. La primera es que sea por edemas, que la patología más frecuente es que sea una enfermedad vascular periférica. Y por otro lado tenemos que sea a causa de una linfangitis carcinomatosa, que en este caso puede ser a causa de una metástasis o un adenocarcinoma pulmonar. Y bueno, hay una tercera también que viene a ser por inflamación. En el caso, por ejemplo, de infecciones víricas o bacterianas, en la amiloidosis y la asbestosis. Entonces, estas son las tres tipos o las causas más frecuentes que te pueden producir un patrón lineal. Por ejemplo, en este caso, esta paciente que presentan acá, miren. ¿Qué líneas serían estas? ¿A, B o C? ¿Sí? Muy bien. Esas serían las líneas B de Kerley, porque se encuentran inferior laterales. Y esta radiografía es una radiografía muy común de lo que es el edema agudo de pulmón, ¿ok? Que es una causa muy frecuente de lo que viene a ser un patrón intersticial de tipo lineal. Ahora, pasamos al segundo tipo de patrón o subtipo de patrón intersticial, que viene a ser el patrón reticular. El patrón reticular, red, quiero que lo relacionen con una red. Patrón reticular como una red. ¿Y esta red dónde se va a encontrar? Como la imagen lo dice, en la parte inferior. El patrón reticular va a tener una ubicación inferior, o sea, en las bases pulmonares. Y esto se va a dar porque hay un engrosamiento del intersticio intralobular. Ahora, este engrosamiento, esta red, puede darse de dos tipos. Una que pueden ser líneas entrecruzadas. Ojo, no son como las líneas de Kerley que son más ordenadas, sino que son líneas así, entrecruzadas, como si fuera un garabato. O pueden presentar un aspecto más redondeado, un poco más irregular, como es el segundo caso de acá. Pero lo característico de esto es que el patrón reticular se va a encontrar más acentuado en las bases pulmonares. Miren acá, en las bases pulmonares, acá, bases pulmonares. Patrón reticular, red, bases pulmonares. Ahora, ¿cuáles van a ser las causas más frecuentes? Tenemos las causas agudas a la cabeza, que es la más frecuente, es el edema agudo de pulmón. Que por ejemplo, si les ponen un caso, les puede venir un paciente que presente disnea, que presente un ahogamiento que empeore cuando se acuesta, puede presentar un paciente que tenga tos con esputo con espuma, o puede presentar un paciente que tenga sibilancias o silbidos, ¿no? Como que tiene silbidos en el pecho, ¿ok? Al momento de respirar. Entonces, esa clínica acompañada de un patrón reticular intersticial puede ser a causa de un edema agudo de pulmón. Otra causa que también puede ser producto o puede producir lo que es un patrón reticular son las crónicas, como por ejemplo la fibrosis pulmonar, lo que viene a ser la tuberculosis, asbestosis, alveolitis alérgica, sarcoidosis. Si se dan cuenta, y van a ver muy frecuentemente,
que la fibrosis pulmonar va a tener muchos patrones. Por eso les dije al inicio que no toda patología va a ser patognomónica de un patrón, sino que una misma patología puede presentar múltiples patrones. ¿Ok? Entonces, esta, por ejemplo, es una radiografía de lo que viene a ser una asbestosis. Y se va a poder ver lo que son algunos nódulos o retículos chiquititos en la parte de las bases pulmonares. En las bases, como por acá, pulmonares. ¿Ok? Tercero, llegamos al tercer patrón, dentro del patrón intersticial, que viene a ser el patrón miliar o micronodular. ¿Qué viene a ser este patrón micronodular o miliar? Su nombre lo dice, son nódulos. Son nódulos de 2 a 5 milímetros con bordes nítidos en ambos campos pulmonares. Ustedes tal vez se puedan confundir con el patrón reticular, con el anterior. Ojo, y recuerden muy bien, la ubicación de un patrón reticular es en las bases. En las bases. En cambio, el patrón micronodular o el patrón miliar va a ser un patrón que compromete ambos campos pulmonares. ¿Ven? Miren esta tomografía. No solamente lo ven en la parte de las bases, lo van a ver en todo el parénquima pulmonar. Igual en la radiografía, miren, compromete todo el parénquima pulmonar. Por lo tanto, este es un patrón miliar o micronodular. Y acá van a ver dos enfermedades a la cabeza. Casi les puedo super asegurar que les pueden preguntar. De un patrón miliar o micronodular, ¿cuál es la enfermedad así, top o como que la más cercana que se pueda producir siempre, siempre, siempre es la tuberculosis miliar? ¿Ok? La tuberculosis miliar, su nombre lo dice, patrón miliar o micronodular, es la patología más frecuente que se ve justamente en este patrón. Y en segundo lugar tenemos la metástasis hematógena, ¿ok? Que son dos patologías muy frecuentes del patrón miliar o micronodular. Por ejemplo, esta es una tuberculosis miliar. Esta tomografía se la pueden grabar muy bien para que cuando vean otra lo puedan asimilar, ¿no? Pero si se dan cuenta, compromete todo el pulmón. Y ya por último tenemos lo que viene a ser el patrón grueso o empanal de abeja. El patrón grueso, su nombre lo dice, va a ser un patrón tosco, un patrón que va a tener todo. Va a tener lo que viene a ser cavidades quísticas, va a haber distorsión de la vascularización, va a haber pérdida del volumen también del paciente. Y justamente como tiene afecciones más agresivas, se va a ver en pacientes con enfermedades de larga data o pacientes que tengan enfermedades progresivas o pacientes que tengan enfermedades crónicas, o sea, enfermedades de larga data. Estas líneas engrosadas que también se van a poder ver son líneas mucho más amplias, mucho más anchas, de 5 a 10 milímetros, ¿ok? Y va a ser a predominio periférico. Las causas, y acá sí es la causa más frecuente, es la fibrosis pulmonar idiopática, ¿ok? Se le va a denominar como la cicatrización o engrosamiento de los pulmones sin una causa desconocida o con una causa desconocida. Cuando vean la palabra idiopática, es que no hay una causa de fondo, es como que desconocida. Entonces, la primera causa de patrón grueso o empanal de abejas es la fibrosis pulmonar idiopática. Y en segundo, tercer, cuarto lugar tenemos la neumoconiosis, la tuberculosis o la esclerodermia. Acá, otra patología que tiene múltiples patrones es la tuberculosis. Y lo vamos a ver casi todas las semanas porque tiene muchos patrones de presentación. Ahora, esta es una radiografía de lo que viene a ser el patrón grueso o empanal de abejas. Para este patrón en particular, si bien la radiografía es un buen examen de inicio, la tomografía acá sí es como el gol estándar, ¿no? Porque ustedes van a poder ver con mucho más detalle lo que viene a ser la silueta cardíaca, obviamente en una ventana pulmonar, y van a poder ver lo que son cavitaciones, fibrosis, cavidades quísticas, engrosamientos o distorsión de la vascularización pulmonar, toda la zona de acá, miren. No es como que presenta un solo patrón, no tiene múltiples y siempre es periférico. Siempre se va mucho a la periferia, ¿no? Ya compromete temas centrales cuando ya la enfermedad es muy avanzada, pero generalmente y al inicio siempre es periférico.
De igual forma, miren, esta es una tomografía ya más avanzada, o sea, se le toma un día al paciente y a los meses se le toma esta tomografía de control y se ve que la fibrosis, las partes quísticas han evolucionado de manera brutal. Entonces, para eso es importante el control, ¿no? De los pacientes, que se le pueda tomar un día, al otro mes, y al otro mes hacer el seguimiento, sobre todo en enfermedades que sabemos que van a ser crónicas o sabemos que van a evolucionar. Ahora, esto, por ejemplo, les traje otro punto para que ustedes puedan reconocer lo que es una fibrosis pulmonar. Si bien es cierto, la radiografía nos ayuda un poco, la tomografía, como les digo, es el mejor examen de imagen para este tipo de patrones, ¿no? El patrón grueso o en panal de abejas. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver lo que es la confirmación de la patología pulmonar, obviamente gracias a una tomografía que se le puede denominar como el gold estándar, la verdad, como el gold estándar para este patrón grueso o en panal de abejas. Y bien, eso es con respecto al patrón intersticial. Ahora, como hemos visto, una de las patologías que más se repite es justamente la fibrosis pulmonar. Y aquí les traje como un resumen de lo que les pueden preguntar si es que les ponen un caso clínico en el caso de los síntomas o signos. Entonces, cuando hablamos de una enfermedad pulmonar intersticial difusa, generalmente va a estar asociada a lo que son múltiples neumonías. O sea, les van a poner un paciente que tenga antecedentes de muchas neumonías, ¿ok? Que no tengan una causa aparente. No saben si es bacteriana, no saben si es vírica, no saben nada. Simplemente es idiopática. ¿Cómo es que va a venir este paciente? Va a tener una enfermedad progresiva. Va a tener inicio de síntomas un día y luego esa tos, esa disnea, ese esfuerzo va a empezar a empeorar conforme pasen los días. Entonces, primera característica es que va a ser una enfermedad progresiva, ¿ok? Segunda, una vez que inicia es irreversible. Se puede controlar, sí, pero es irreversible. Con el tiempo vuelve el paciente incapacitante y... ya. Con el tiempo vuelve el paciente incapacitante y es letal si es que no se trata a tiempo. Chicos, si ven mi pantalla, ¿no? Se puso rarito. Se puede ver. ¿Sí se ve? Ah, ya, genial, porque se puso raro. Ya, bueno. Bueno, como les decía, es un patrón, es una enfermedad progresiva, irreversible, incapacitante y letal si es que no se trata a tiempo. ¿Ok? Es una enfermedad también que se va a dar a causa de muchos factores de riesgo. Uno de los más frecuentes es el factor de riesgo del tabaco. Le van a poner un paciente que tenga historial de ser un fumador crónico de larga data, o personas que trabajan en minas, personas que trabajan en pinturas, que están en constante contacto con ese olor, con esas sustancias tóxicas, ¿no? Que con el pasar del tiempo incapacitan a los pulmones. Entonces, esos son algunos datos que les pueden poner en un caso clínico. Ahora, ¿cómo es la clínica de estos pacientes? El síntoma cardinal, el síntoma principal es la disnea de esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente al momento te va a relatar que al momento de hacer ejercicio o hacer sus actividades diarias va a sentir una falta de aire, pero al esfuerzo. Al reposo está tranquilo, normal, no le pasa nada, pero empieza a hacer algún tipo de movimiento, algún tipo de ejercicio y ya se empieza a cansar. Otro síntoma que también es importante es la tos. Es una tos seca, ¿ok? Una tos con flema, una tos productiva, indica que hay alguna infección o una mucosidad en los alvéolos. En este caso, como es una enfermedad intersticial, es una tos seca, bien, bien potente, ¿me entienden? Y conforme pasa el tiempo, se va a intensificar, ¿ok? Se va a intensificar. Y en estadios más avanzados, el paciente puede presentar lo que es una insuficiencia respiratoria crónica o un cor pulmonar. Ahora, hablando radiográficamente y tomográficamente, van a ver dos signos dos presentaciones muy importantes. Una que se va a ver en etapas iniciales, que es el vidrio deslustrado, que también si lo relacionamos a la actualidad se puede ver en COVID-19, que es el famoso vidrio deslustrado. Y en etapas más avanzadas se va a ver el famoso panal de abejas, como el que ven acá, ¿ok?
¿Cómo diferencian? Porque el panal de abejas es un patrón bien brusco. Ustedes ven y literalmente acá no parece pulmón. Es un patrón bien agresivo, ¿no? Ya porque está en etapas muy avanzadas. Y justamente esto es lo que se conoce como fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, en resumen, ya para terminar, si les ponen un paciente que les digan es fumador crónico de larga data, trabaja con pintura, es minero, a la par ha tenido neumonías previas sin algún tipo de causa y tiene disnea al esfuerzo, tos seca y falta de aire o insuficiencia respiratoria crónica con cor pulmonar, ya el estudio de imagen presenta ya sea un patrón en vidrio deslustrado o un patrón en panal de abejas, ya tienen que pensar casi al 100% que estamos frente a una fibrosis pulmonar idiopática. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por la clase, la asesoría del día de hoy. ¿Tienen alguna duda, chicos? O si no, para pasarles el pasito. ¿Todo claro? Sebastián, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes tu manito levantada? Sí, o sea, tenía una duda con respecto a las líneas de Kers. O sea, yo había escuchado que cuando son horizontales podría tratarse una insuficiencia cardíaca. No sé si sería correcto decir eso. O sea, ¿hay otro tipo de líneas aparte de las que has dicho? ¿O solo son esas? Ya, mira, para las líneas A, B y C de Kerley están únicamente enfocadas a lo que viene a ser el patrón lineal. O sea, cuando ustedes vean un patrón lineal, tienen que ver las A, las B y las C. Ya les expliqué la ubicación de cada una. Y obviamente cada una de ellas puede aparecer en diferentes o a causa de diferentes enfermedades. Una de las tantas, y es una de las más principales que se da por edema, es justamente la enfermedad vascular periférica. Entonces, no tengo entendido, lo voy a buscar, pero hasta donde sé, no es que unas líneas estén, digamos, sean patognomónicas de una enfermedad o de otra, sino que cualquiera puede aparecer en cualquiera de las causas, ¿ok? Ya sea de las líneas A, B o C. Pero de igual forma, para estar más seguros, lo voy a buscar bien y se los traigo la otra semana. Ya sé es que encuentro eso, porque hasta ahorita yo no he encontrado, la verdad. Cuando leí un poquito más, no lo encontré. Pero igual lo voy a volver a buscar para tener clarito eso y ya que no tengamos dudas con eso. Gracias. Ya, genial. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Qué tal su semana? ¿Ha sido difícil? ¿Qué tal su primera semana en clínicas?